Muchas gracias nuevamente, Juan, ¿no? Un gusto también de tener acá a Francisco desde tan lejos, pero tan cerca, como son las cosas actualmente, ¿no? Y quisiera felicitar a Filopóiesis por esta iniciativa, ¿no?, de conmemorar el nacimiento de Luis Oyarzún Peña, filósofo de lo cotidiano, podríamos decir, poeta, diarista, ensayista, que cultivó esta forma, ¿cierto?, del pensar desde una notable sensibilidad literaria y poética. Él nace el 14 de noviembre de 1920, de modo que este año este es un momento a lo mejor de inicio, ¿no?, de distintas celebraciones que van a poder darse durante estos meses, y ya tenemos algo acompañante en este momento contemporanísimo, digamos, que es la revista Mapocho, donde hay un dossier cuyo curador fue Carlos Osandón, y que se refiere justamente a aspectos de la obra de Luis Oyarzún. Eso se puede ver en Memoria Chilena, así que ya está accesible y hace muy poquito ocurrió eso. Siempre me ha llamado la atención de que parecieran que son más significativos los decenios, centenarios, ¿cierto?, como jalones en el tiempo. Y obviamente este año 2020 va a ser también un hito, ¿no?, en esta pandemia mundial que estamos viviendo muy duramente, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿qué puede decirnos Luis Oyarzún en este momento, ¿no? Y quise pensar una cierta evocación referida a su relación con Gabriela Mistral, porque creo que allí veo un cierto reflejo, que mientras Oyarzún, ¿cierto?, se refiere a la obra de Gabriela Mistral y de su personalidad, también hay una especie de retorno a sí mismo, ¿no? Porque ella fue su madre, digamos, su inspiradora, una madre poética, podríamos decir, y una genealogía en su manera de ver y escribir. Pero antes de desarrollar, ¿cierto?, central conversatorio en esa relación con Mistral, me gustaría hacer una especie de semblanza que está dicha por él mismo, ¿no?, cuando tenía 38 años, donde se capta en un modo de sentir y sentirse que tendrá expresiones similares a través del tiempo de su escritura. Y es curioso porque teniendo 38 años es como un escrito de fin de vida, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás y hay poco tiempo por delante. Pero es un modo de sentir que no depende de la edad, ¿no?, sino que más bien expresa la intensidad con la que se vive, que también en cierto modo es un saber de la finitud. Entonces voy a leer esa especie de autorretrato, ¿no? Lo escribe el 22 de marzo de 1958 en el Quisco. Debo ser fiel a lo fundamental y eterno, a lo que no cambia a pesar del progreso, a pesar de la ruina. Amé la tierra y finalmente la tierra me llevó. Hubiera preferido el aire, el agua, el fuego, pero yo era sin duda de tierra, y aún mi corazón lo atravesaban raíces. No volé sino con miedo, nadé a tientas y el fuego me hacía huir. Solo la tierra era amigo mío, mi lamento. Busqué amigos de tierra, amigos de cordillera, amigos de roca, amigos de musgo. Un solo terrón puesto en un macetero en mi ventana podía curarme de soledades. Nunca lo tuve. Hice o quise hacer tantas cosas, nunca las que me eran indispensables. Me gustó explorar excesivamente en mí mismo y representarme con gustos innumerables. Ninguno era el mío. Otros hombres consiguieron su pequeña porción en el festín de los talentos. Yo tuve tantas que ninguna hice mía. Miré, admiré, poseí sin poseer. Busqué la paz, provoqué la discordia. Anduve por el mundo, pero nunca tan reconcentrado ni tan suelto como para ser yo mismo, en medio del desbarajuste de tantos que esperaban, tal vez, lo que jamás les di. Ningún mérito particular tiene haber amado la vida. No he conocido otra cosa. Bueno será trabajarse espiritualmente a base de la más pura desesperanza. No hay otra vida, no hay Dios, no hay justicia ni caridad eterna. Bueno será partir en la última hora de lo que se sabe, de lo que no se sabe.
Un pianista tan desconocido como los escultores góticos toca música de jazz, escribo y bebo un vaso de vino. Se durmió el mar. Perdóname, Señor, si me duermo en esta noche sin antes conversar contigo. ¿Qué podría decirte? Claudio dice que soy un Mozart, y en cierto sentido es cierto, porque soy un improvisador. Solo soy capaz o he sido de creaciones repentinas, páginas de diario, clases, sonetos de café. Si me responden, si me exigen, si creen en mí y me estimulan, saco del fondo del mar lo inverosímil. Nunca soy más inteligente que en medio de las orgías de la inteligencia, pero quisiera, peregrino, estar en una orgía de bondad sin tontería, descubrir un mundo de buena voluntad, una camaradería en que cada uno pudiera dar lo suyo, una especie de unión diferenciada en que cada uno supiera dónde está el justo bien. ¿Será eso la naturaleza? Encontré que era muy potente este texto, ¿no? Como autorretrato. Y no voy a entrar en este momento en todo lo que aquí se pueda desprender, ¿no? Y todo lo que aquí se juega. Pero voy a retener esa pregunta. ¿Será eso la naturaleza? Y que está justamente más en referencia no a árboles, piedra o agua, ¿no? Sino que a ese deseo tan potente en Oyarzún, que era el de la unidad, la unión diferenciada, como él dice, ¿no? Va a ser un tópico recurrente la naturaleza en Oyarzún, ¿cierto? Donde habita la trascendencia, y donde justamente encuentra ciertas relaciones como estrechas con la misma Gabriela. Él quiere de alguna manera encontrar allí la experiencia estética, y donde las fuerzas pánicas y sublimes se tocan, lo pequeño se muestra en su grandeza. Dicen en una parte del diario Oyarzún, cuando se le posa una mariposa en la mano, ¿no? Y le hace sentir que él mismo en ese toque, digamos, se vuelve naturaleza. Y bueno, como decía, decidí participar en este conversatorio eligiendo pensar la relación Oyarzún-Mistral, ¿no? Por la fuerza que podemos encontrar en estos decires poéticos en un tiempo de nuevos modos de sentir, de ver, de imaginar y pensar en que estamos, ¿cierto? De necesidad de creación de palabras, de otros nombres, pero también recuperar otros nombres, como ha sido el concepto de pueblo, ¿cierto? Después del estallido, eh, u otros términos, ¿cierto? Que puedan cobrar nuevos bríos en momentos de inquietud, preocupación, tristeza, temores como los que hoy vivimos, ¿no? Hace un par de días, una poeta, Elvira Hernández, le preguntaba a otra poeta, la Soledad Fariña, si era un tiempo este de hablar o de callar. Y bueno, yo pienso que en este baldío que a veces nos sentimos, ¿cierto? En este momento de pandemia, podríamos acercarnos a este decir poético, de una forma de mirar el mundo, pero sin idealismos ni humanismos ingenuos, que son justamente los modos de mirar de Luis Oyarzún y de Gabriela Mistral, ¿no? En una cierta, diría yo, acidez dulce o golpe hiriente y tierno de palabras. Ambos eran, por lo demás, sabedores de oxímoros, ¿no? Y de entremedios. Ambos también vivieron en una especie de no lugar, en un espíritu ambulatorio. Mistral en el exilio voluntario y Oyarzún en su persistente nomadismo y en un lugar difuso en la filosofía. Desde el espacio filosófico más tradicional, ¿cierto? Luis Oyarzún ha sido considerado más bien como un literato, y los estudios más sistemáticos de su obra han pertenecido por mucho tiempo más bien al ámbito de la crítica literaria que al de la filosofía. El diario de Luis Oyarzún, por ejemplo, en su edición crítica fue realizada por el crítico Leonidas Morales, ¿no? Que lo hizo de una manera muy acuciosa y con comentarios muy interesantes. Y encontramos con mayor presencia alusiones a la obra de Oyarzún y a su pensamiento por parte de escritores y críticos literarios, ¿cierto? Que también se han preocupado de editar textos inéditos
o de hacer compilaciones, ¿no? De algún tipo, de algún carácter, ¿no? Entonces, yo me voy a detener un momento en este aspecto, en esa no pertenencia a un lugar determinado que da cuenta la figura libertaria de Oyarzún respecto de cánones y géneros restringidos. Tratándose de Oyarzún, su adscripción a un campo de saber, producción intelectual o géneros discursivos es problemática, dado su carácter diverso, ¿cierto?, de la obra en todos sus entrecruces. Luis Oyarzún traza una zona indecidible con su escritura, renuente a la clasificación obvia, haciendo suyas en ese no lugar algunas de las reflexiones de Henri Bergson respecto del rechazo de etiquetas. Muchas veces incluso confesó dudar si su condición era la de un poeta o la de un pintor. Es decir, no solo sentía su fuera de género con relación a la delimitación de las formas de escritura, sino también al de las formas de la sensibilidad de la creación estética. El predominio de la visión, el ver como modo apasionado de ser, lo hace sentirse como pintor que recoge de modo impresionista atmósferas, detalles, escenas humanas y las cosas en sus distintas materialidades, ¿no? Para Oyarzún, el acto de ver es un acto milagroso, dice, entre todos los actos humanos, el más próximo a lo sobrenatural. En el diario íntimo lo afirma. Entonces, la poesía aparece en Oyarzún como una práctica de la mirada, ¿no?, y está siempre presente en su escritura en todos los géneros de los que hemos estado hablando. Y dice en el diario íntimo: ayer le decía a Salvador Reyes que me interesaba actualmente la poesía como un ejercicio de la visión. Le pido que me enseñe a ver y quisiera que fuese como la pintura de los flamencos. Nada me parece desdeñable. Cualquier objeto visto plenamente o cerca de su verdadero ser trae consigo la revelación total. Si pudiera ver a ese pájaro que ha pasado volando en este instante sobre el cielo, un ave de presa que se balanceaba voluptuosamente en medio del viento, sabría lo que le escribo con su vuelo, sabría qué es lo que Dios lee. Entonces, su fuerza reflexiva y su escritura se dan en géneros asistemáticos, y si la filosofía como disciplina ha privilegiado el sistema filosófico, su pensamiento en correspondencia con eso no ha sido recogido en plenitud desde nuestro propio campo, ¿no? De todas maneras, ¿cierto?, hemos tenido trabajos importantes sobre Luis Oyarzún, como el de Jorge Millas, ¿cierto?, Cecilia Sánchez, Juan Omar Cofré, Patricia Bonsi, recientemente Alex Ibarra con Francisca, Marcelo Alvarado también, ¿cierto? Autores y autores que han abordado determinados aspectos de la obra de Luis Oyarzún. Para no ir dilatando mucho todas esas referencias que después las podemos volver sobre ellas, ¿cierto? Vuelvo ahora a mi intención de señalar la relación Oyarzún-Mistral, a partir de las cartas, el diario y los ensayos que escribiera Oyarzún y que tenían, en el caso de las cartas, Mistral como destinataria, o en el caso del diario y ensayos, referencias a su obra y condición personal. Y en el enfoque que exponíamos anteriormente, ¿cierto?, como que yo veo una suerte de escritura de boomerang, ¿no?, que aunque se refiere a ella, retorna de alguna manera a sí mismo. Y cronológicamente encontramos en las cartas las primeras referencias a Gabriela, afirmación que también se hace en un terreno incierto porque como se han perdido tantas páginas del diario, bien podría ser que hubiera habido algunas antes de las publicadas, ¿cierto?, en las que se hiciera referencia a la Mistral. Entonces, tanto cartas, ¿cierto?, diarios y ensayos remiten a una experiencia de escritura del yo. Ahí está presente una relación con el mismo, ¿no?, y con el mundo de los otros y de las cosas. Géneros reflexivos, podríamos decir, en ese retorno a la subjetividad, que articula el lenguaje desde un sentir y pensar afectados por el mundo y por el sí mismo. Oyarzún
transita, ¿cierto?, en todos esos modos de escritura, pero en cercanía con la oralidad. Uno puede escuchar a Oyarzún, ¿cierto?, cuando lo lee, sin dificultad. Y una oralidad de la que estaba dotado extraordinariamente, ¿no? Y que es recordado todavía, ¿cierto?, por la fuerza de su palabra, ¿no?, donde era un cautivador. Entonces, voy a partir con lo de las cartas, las que dirigió a Gabriela y que comienzan a escribirse cuando era un estudiante todavía, que transitaba en los estudios de Derecho a la filosofía, estudios de Derecho que finalmente los dejó porque los definía como secos y duros, ¿no? Y es un estudiante que se inició en la escritura con una novela a los 18 años que escribió, La infancia, que nombraste tú al comienzo, ¿cierto? Y que se publicó a sus 20 años. Y en el año 1940, el mismo año, ¿cierto?, en que se publica esta novela, recibe el premio de la Sociedad de Escritores por Las murallas del sueño, que era una colección, ¿cierto?, un conjunto de poemas inéditos en prosa. Entonces, bien podría él ya con eso sentirse un tanto escritor, y desde allí empezó su relación epistolar, ¿no?, con Gabriela Mistral. Y Gabriela le dice en una carta que desgraciadamente está sin fecha, ¿no?, como para poder tener mayores precisiones. Le dice: el aroma de su infancia me acompaña hasta ahora. Pocos libros se me quedan, pero hay más que el quedarse. Este me ha nutrido devolviéndome los fosfatos que nos hacen los huesos a esa edad. Ya ve usted, no se abandone y tampoco vaya demasiado lejos en la exigencia de sí mismo. Hay ahí a veces una tentación del maligno. De las cartas que dispongo en este tiempo de encierro, porque si hubiera podido ir a la biblioteca y al archivo de la biblioteca podría haber tenido algunas más a lo mejor, ¿no? Yo tengo ahora 11 que conseguí por internet y 3 son del año 42, ¿no? En algunas de ellas se reprocha el no escribir más sistemáticamente a Gabriela, ¿cierto? Y esta carta del 42 empieza con la expresión mi querida Gabriela Mistral, lo que hace presumir, ¿cierto?, cartas anteriores, por esa manera afectuosa de dirigirse a ella y también por el contenido. Y ahí dice que tiene una gran admiración, confiesa su admiración, y dice por la sapientísima sencillez de los versos de Tala, que le parecen, dice, semejantes al lenguaje de los dioses, preciso y profundo, sin una sílaba de más, y con la penetración certera de las esencias del mundo. Verdaderamente hay en ellos no sé qué arte de magia hermético que aleja a los que buscan en la poesía cantinelas halagadoras al oído. Los poemas de materias me fascinan. Creo que en ellos el espíritu poético se ha quedado al fin en estado de pureza, en una desnudez sagrada, sin retórica ninguna. Y lo mismo encuentro en casi todos los demás en su última época. Pienso que América no hay nada comparable, que en América no hay nada comparable a esta poesía de piedra. Y me parece que basta con que le diga que los he leído 1000 veces sin que nunca decayeran mi interés y mi admiración. Y es cierto eso, porque Oyarzún está impregnado de la escritura de Mistral. Y en el diario muchas veces aparecen expresiones, ¿no?, que ni siquiera las declara en su pertenencia, en su autoría, ¿no? Las pone entre comillas y están presentes a través del diario. En una carta a Mistral del 42 también le expresa agradecimiento por las cartas que ella le envía, ¿no? Y valora de manera particular el estilo, dice, vital y poético de Mistral. Le hacen bien las cartas que le escribe, ¿no? Y la prosa de sus ensayos y crónicas le entusiasman con la misma intensidad que los versos. Y afirma que en ella existe algo nuevo, absolutamente nuevo, que usted ha introducido en el idioma. Tiene una sequedad tan enjundiosa y tan llena de esencias y de vida, y tal calidad de hallazgo en la expresión, que me parece obra de magia. No conozco entre los contemporáneos donosura mayor y más extraña.
No creo que se puedan decir las cosas con tan natural originalidad y tan encantadora precisión. En la que escribe en Valdivia, en 55, ya nos saltamos un buen tiempo. Dice que acaba de leer Lagarde y solo le escribe para darle las gracias. Y dice, como usted me dijo que escogiera un poema, le cobro la palabra y le pido hallazgo del palmar. Aunque bien sé que no tengo derecho a pedirle nada, sino solamente a darle las gracias una vez y otra vez, 1000 veces, porque su libro es como usted misma. Es la obra maestra de su poesía y hoy aquí en Valdivia, en una mañana muy ventosa, me ha agrandado el mundo. Como a nosotros suyos, pero con más predilección, lo leeré siempre. Eso con relación a las cartas, ¿no? Yo corté varias cosas y en el diario, me metí nuevamente en el diario, pero ojeando, buceando, para encontrar las expresiones de Oyarzún sobre Mistral. Y tiene varias bien interesantes. Tú me irás diciendo, Juan, el tiempo, ¿cuánto me queda? Estamos muy bien, Olga, no te preocupes, unos 5 minutos más pueden ser perfectamente. Ya. 10 minutos si quieres. Ya, gracias. Y en el diario, ¿cierto? El día 12 de septiembre del 54, la ve cuando viene a Valparaíso, ¿cierto? En una comitiva que la recibió, a Gabriela Mistral, y la define como una reina en exilio, una Ofelia recién venida, alumbrada por lunas de locura, pero ella misma perfectamente lúcida. Su expresión me pareció otra vez sin tiempo, como de un ser que vive con lentitud infinita. Habló 2 veces en honor al mar, que le cura todos sus males, así como él decía que un terrón en un macetero en su ventana le curaba sus males. Mistral dice que el mar, ¿no? Le cura los males. Y habló también del espíritu democrático de Valparaíso, donde prometió vivir entre quienes la escuchaban. La segunda vez ofreció mandar semillas de flores importantes, porque las mujeres chilenas son buenas jardineras. Y en el adiós del 6 de enero, que es bien curioso porque fue como una suerte de premonición de la muerte de Mistral, ¿no? Que muere el 10 de enero. Y escribe haciendo alusión en este texto a 2 poemas de Gabriela, uno al comienzo y otro al final del texto. Dice, adiós Gabriela, día del encontrarnos, día de la epifanía. La poetisa de los sonetos de la muerte presintió con esa claridad oscura de la profecía poética la virtud de su epifanía. También nos trajo ella oro, incienso y mirra. Recibió ella el oro con humildad, olió como ausente el incienso y la ungimos ahora en este nuevo día suyo, en este último día con la mirra que ella conoció también, desde tan joven como la ceniza precoz de la muerte. Y al final del poema dice que ya en Petrópolis la había visto cansada, ¿no? Pero dice, su fatiga parecía incurable, aunque no fuera precisamente fatiga de la vida, ni escepticismo, ni amargura. Más bien era una mezcla de ternura y desconsuelo, amor y tristeza, como si hubiera ella sentido desde muy adentro de sí que amándolo todo, nada podría ya jamás pertenecerle, ni siquiera la ilusión de que algo nos pertenece. Se nos va todo, se nos va todo. Bueno, y hay otro momento, ¿cierto?, en que dice que no le deis hiel al pueblo, el 7 de abril del 58. Demasiada le da su miseria. Dadle poetas, amargura y exaltación. Dadle inspiración, anhelos inmortales, la inmensidad del espacio y la del propio ser humano. Dadle en transfusión de sangre todo lo que sois. ¿Por qué amaron más a la Mistral que a otro poeta cualquiera que trató de llegar hasta él? Porque ella se dio entera, sin plan, cuerpo y espíritu.
Y en junio del 59 dice que la superioridad de Gabriela Mistral sobre tanto poeta pretensivo está justamente en una apertura que nos cierra el mundo, transfigura las visiones de la tierra en la exaltación ultraterrena, expresa con pasión los deseos más hondos y eternos. Neruda, en cambio, aquí están las comparaciones que hacía, ¿no?, entre Mistral y Neruda, al cual no le tenía demasiada simpatía, aunque también podía hablar bien de él, ¿no? Dice, Neruda, en cambio, es un gran poeta sucio. Es un hombre que no cree ser más que hombre, un poeta sexual, machista y débil, un poeta demoníaco y desesperanzado, que se aferra a la retórica y del pan de cada día, soberbio y clausurado como los eternos compañeros de colegio. Es un retórico genial de los sentimientos vulgares. Es bien tremenda esa afirmación, pero en muchos momentos es bastante crítico de Neruda. Luego hace una especie de comparaciones con personas, ¿no?, como doña Victoria Rapaango, de 66 años, ¿no?, en que le recuerda a la Gabriela Mistral por la mirada ausente y un acento de tierra cálida. También hace alusión a otra mujer que la conoció personalmente, a la Gabriela, con una distinción tranquila, dice, como ella, lenta, como de persona bien instalada en su sitio, ¿sí?, y que Oyarzún admiraba en Mistral. Y otra mujer dice, Elena me parecía a ratos, por lo tajante, auténtico y falso de sus opiniones, una versión joven de Gabriela Mistral. También le echa sus dardos, ¿no? Porque dice que Gabriela ama y excluye, ¿no?, que profetizaba como una bruja desde el fondo de sí, etcétera, ¿no? Bueno, con todos estos fragmentos que yo he leído, porque me interesó tener como la peculiaridad del habla, ¿no?, de Oyarzún en esta presentación. Con todos estos fragmentos se podían organizar algunos de los planteos, ¿no?, que hace Oyarzún en sus ensayos sobre Gabriela Mistral. Pero lo quise dejar en esa entonación particular que tienen intimista, en imágenes, sentires, con que Oyarzún tiene a Gabriela en mente. Y quizás un poco fiel, ¿no?, a no entrar en estas aguas de intelección que muchas veces seca lo que contiene la poesía, ¿cierto?, o el decir poético del mismo Oyarzún. Se sentía distante Oyarzún de los filósofos que conservaban siempre la compostura intelectual, ¿no?, y les imaginaba transformados bebiendo vino. Muchas veces decía, beban un Carmen Margot, qué sé yo, no basta, daba una marca. O también que se sacaran el traje de baño, decía, para que sintieran la brisa del mar, ¿no? Y sabemos que Oyarzún se embriagaba y también gozaba solitariamente frente al mar. Y tengo un poema que escribió el año 76 y que publicamos en la revista Teoría. Era un poema inédito con los que contaba Willy Tyler, porque Hortensia Peña le había pasado como 20 poemas, ¿cierto?, cuando murió Oyarzún. Y uno de estos poemas, que es como para cerrar un poco el autorretrato con el que partía, y también se nos da como autorretrato el siguiente. Dice, sin vacilar, bebió varias botellas, sabedor que el hígado es su falla. Lo hizo sin más, pasando de la raya. Bajo la fría luz de las estrellas, se sabe que prefiere causas bellas, a buenas causas de cualquier laya, y como en eso al fin su amor se halla. Se perdona a sí mismo, sin querellas. Es hora de que vuelva a los jardines, con bucólico gesto de becerro. Su mal, quién sabe, viene de su encierro, y su bien de que está contra los delfines. Partirá al otro mundo en volantines y sentirá nostalgia de los perros. Luis Oyarzún se llama este ser débil,
que amó al Natri, al Arrayán y al Huévil. Sabemos que el Natri es amargo, ¿cierto? Se dice que alguien es más amargo que el Natri. Y se menciona la hediondez del Huévil. Pero entre Natri y Huévil, él menciona al Arrayán, como entre las cosas amadas, ¿no? Y que se nos da en una belleza también bien particular, y de flores hermafroditas, en ese entremedio que amaba tanto Oyarzún. Él se consideraba, yo creo, como en una figura, ¿cierto?, intersecta. Desde niño se sentía un poco solo, que no ajustaba con sus amigos de la escuela o de la adolescencia, aunque encontró grandes personas en su adolescencia. Entonces, también hay un entremedio, ¿no?, entre lo animal y lo humano. Uno podría recorrer esa hebra, ¿no?, en la escritura de Oyarzún, esos entremedios que hacen unas especies de espirales, ¿no?, respecto de las distintas materias que él ama tanto en la naturaleza, en la vida y en lo humano. Incluso hay un poema que se llama Perro, en esto de lo animal y lo humano, con esto termino. Será necesario que estés un poco manchado, que hayas vagado de noche por las callejuelas, que hayas olido la podredumbre de la fruta en los puertos y nadado por los canales sucios de Venecia, que no seas inmarcible y puro como el can mayor, que tengas tierra en las pupilas verdosas, que estés a veces soñoliento y que con un gran bostezo te espides, oliendo otra vez la oscura aventura de la noche. En ese perro, indudablemente, también está él. Muchas gracias.